Entonces, estamos aquí esta mañana para hablar de la investigación post-despeje que realizamos ah, entre los años 2019 y el 2020 en los dos municipios en el sur de Antioquia, a Nariño y La Unión. Tendremos un espacio para preguntas después de la presentación, pero mientras que estoy presentando, si tienen alguna pregunta o si requiere alguna aclaración de algún punto en particular, por favor, los pueden escribir en el chat y después de la presentación podemos contestar sus preguntas. Listo. Entonces, para darles un poco de contexto sobre este proyecto, Halo llegó en Colombia en el año 2009, empezando con operaciones en el departamento de Antioquia en el 2013, específicamente en los dos municipios de Nariño y La Unión. Los dos municipios fueron priorizados por parte del gobierno porque tenían las condiciones apropiadas para empezar el desminado. La intervención en estos municipios duró 3 años, entre el 2013 y el 2016, y durante todo este tiempo Helo recibió apoyo financiero sostenido por parte del gobierno de los Estados Unidos. Durante el proceso, Helo identificó 39 áreas en Nariño, de las cuales despejó 37 y 2 fueron canceladas, mientras que en La Unión, durante el proceso de estudio no técnico, no se reportó contaminación por artefactos explosivos. En total, despejamos 113.962 metros cuadrados y destruimos un total de 192 artefactos explosivos, de las cuales 121 fueron minas antipersonal. Ambos municipios fueron declarados como libres de sospecha de minas antipersonal en octubre de 2016, convirtiéndose en los primeros municipios en ser verificados por una organización civil en Colombia. Por favor, les recuerdo apagar sus micrófonos. Muchas gracias. El objetivo principal del proyecto fue de investigar el vínculo causal entre las actividades de desminado humanitario llevadas a cabo por Halo y el desarrollo socioeconómico en estos municipios. El proyecto fue financiado en su totalidad por el gobierno de los Estados Unidos y inicialmente tenía una duración de 1 año, pero debido a la pandemia fue extendido a 15 meses. Es importante de mencionar en este momento que este fue el primer proyecto de este tipo realizado en Colombia y también la primera de ese tipo financiada por el gobierno de los Estados Unidos. Y también quiero tomar la oportunidad de resaltar el punto que este proyecto fue implementado en colaboración con los profesores Raúl Castro Rodríguez y profesor Jorge Armando Rueda, quienes están en la llamada con nosotros el día de hoy, que hacen parte de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Yo quiero resaltar que la participación de los economistas en este proyecto fue esencial por muchos elementos, pero principalmente en la creación de las encuestas, el análisis de los datos recopilados y también para su reporte final. Bajo de este proyecto, nosotros investigamos 6 áreas principales para establecer el nivel de desarrollo socioeconómico en estos dos municipios. Primero, el uso de tierra productiva, incluyendo las tierras despejadas como tal y también el aumento productivo de agrícola en general. Segundo, el beneficio económico mediante el aumento del valor de la propiedad y también en el incremento de los ingresos mensuales a los hogares. También investigamos el beneficio social del desminado, mediante el aumento de la conectividad dentro de las comunidades, pero también a través del retorno de la población desplazada y reducciones de niveles de miedo. Analizamos también el crecimiento económico a nivel municipal, principalmente a través de la recaudación del impuesto predial. También investigamos la implementación de proyectos de desarrollo. En la mayoría, en la mejora de calidad de vida de las comunidades a través de la inversión municipal y también de terceros en proyectos comunitarios rurales. Y finalmente, a través del empleo, en la contratación de personal local del municipio de Nariño.
La investigación se centró en tres grupos objetivos principales. Primero, beneficiarios directos del desminado, es decir, aquellos que utilizan o se prevé de utilizar el área despejada después del desminado. El segundo grupo, pues beneficiarios indirectos del desminado, es decir, el resto de la población de una vereda menos los beneficiarios directos. Y finalmente, la población de las veredas en las que no se identificó contaminación. Eso se refiere como el grupo de control. El propósito de recopilar datos de estos tres grupos fue de comparar las diferencias respecto al desarrollo socioeconómico entre los tres, dependiendo a su nivel de afectación por minas antipersonal. Es decir, como el grupo más afectado en este escenario fue los beneficiarios directos, seguido por los beneficiarios indirectos y el grupo de control que no fueron afectados por minas antipersonal en ningún momento. Antes de hablar de las conclusiones y hallazgos principales del proyecto, voy a profundizar un poquito más en la metodología de la investigación. Como esta es la primera investigación de este tipo que se realiza en Colombia, Halo se basó en la experiencia previa que tenemos de investigaciones realizadas en otros programas en el mundo para cosas como el marco, la metodología de implementación, estructura del proyecto. En particular, tuvimos referencias de proyectos realizados en Sri Lanka, Nagorno-Karabaj y Laos. La investigación se dividió en 4 fases principales. El primero, planeación y capacitación, que duró 2 meses. La segunda, la recolección de datos en terreno, que fue previsto para 6 meses, pero debido al COVID-19 fue ampliado a 9 meses en total. La tercera, que fue la organización y el análisis de los datos recopilados en terreno, que duró 2 meses. Y finalmente, otros 2 meses para la elaboración del informe final. Nosotros lo establecemos el proyecto de esta manera porque pues, fue desglosado acá, porque se permitió seguir fácilmente el progreso del proyecto como tal. Y además, como fue financiado por los Estados Unidos, nosotros pudimos reportar al donante cada 3 meses sobre el avance de la investigación. La primera fase de este proyecto fue lo más crucial, ya que estableció las condiciones para el resto de la educación de la investigación. Para recoger los datos necesarios, se emplearon a 2 equipos de recolección de datos conformados de personal previamente formado en Halo en estudio no técnico. La mayoría de ellos también fueron del municipio de Nariño, que nos ayudó con la interacción con la comunidad. Estos 2 equipos fueron capacitados en técnicas de encuesta y también en los formularios de recolección de datos. Un punto que fue muy importante desde el principio del proyecto fue de incluir las autoridades locales. Halo se reunió con los alcaldes de cada municipio. En esta foto se ve la reunión que tuvimos con el alcalde de Nariño, pero también reunimos con el alcalde de La Unión para solicitar su permiso de retornar a ambos municipios antes del despliegue de equipos en terreno. Otro paso que tomamos durante esta fase fue de avisar a la población de los municipios que Halo iba a regresar para realizar un estudio académico. Para realizar esta tarea se implementaron cuñas radiales, en las cuales se explicó la presencia de la organización en el municipio a fin de no generar como malentendidos o generar miedo que nosotros estábamos buscando artefactos explosivos nuevamente o haya algún tipo de riesgo para la comunidad. Durante esta fase también trabajamos en la elaboración de los formularios de encuesta en conjunto con los profesores Castro y Rueda, que fue uno de los pasos más importantes. Diseñamos las encuestas de hogares, de informante clave, también de proyecto de desarrollo y una encuesta de personal. Otro paso muy importante en este momento fue llevar a los economistas al departamento de Antioquia, mostrarles dónde nosotros trabajamos, para visitar los municipios y también a visitar algunos beneficiarios para que entenderán como de primera mano el contexto de donde se desarrolló el proyecto.
Y de pronto lo más importante de esta fase fue la construcción de la línea base. Para establecer el nivel de cambio socioeconómico, era muy importante construir una línea base a partir de la cual pudimos medir el cambio. En realidad, había muy pocos datos específicos sobre lo que queríamos investigar en este proyecto, por lo que fue necesario elaborar una línea base de este tipo. Las dos formas principales de hacer esta tarea fueron la investigación documental de estudios existentes y bases de datos nacionales que ya están, y más allá las preguntas retrospectivas en las encuestas casa a casa y las informantes clave también. Lo que quedó demostrado acá es que, de hecho, realmente es posible realizar este tipo de investigación sin tener datos de referencia preexistentes recopilados por la organización. Es decir, en un mundo ideal, tendríamos encuestas e información recopilada antes del despeje, que sería el predespeje, y después comparar esta información con la información recopilada en el postdespeje. Pero lo que quiero mostrar acá es que eso no es 100% necesario. Hay técnicas y aspectos que pueden utilizar para construir una línea base de la cual podemos medir el cambio. Para la investigación, Halo, en conjunto con los economistas, desarrollamos 6 formularios de recolección de datos, 3 de encuesta de hogares, una encuesta de informante clave, una encuesta sobre los proyectos de desarrollo y finalmente una encuesta personal. Y para recopilar esta información de manera digital, utilizamos 2 plataformas principales. Para la información recopilada en terreno, es decir, de casa a casa, informantes clave y proyectos de desarrollo, utilizamos la aplicación Fulcrum, y para la encuesta personal aplicamos el sistema de Survey 123. Voy a pasar rápidamente de las fases 2 a 4 para que llegamos a la parte más importante, que son los resultados como tal. Entonces, durante la segunda fase, Halo recolectó los datos en digital, como mencioné, utilizando la aplicación que se llama Fulcrum. Pero además de esto, nosotros recopilamos información en físico con el apoyo de grabaciones de audio de las entrevistas. ¿Por qué así hicimos esto? Esto fue bastante importante. Como era la primera vez que nosotros estábamos aplicando este tipo de encuesta, fue muy importante de mantener un nivel de control de calidad. Esto fue logrado a través de la comparación de las 3 fuentes de información, es decir, la versión física, como se pueden ver, mi compañera ya recolectando los datos en papel, la grabación y también la versión digital. Otro paso importante durante la segunda fase fue antes de que la implementación completa de esta fase, tuvimos un periodo de piloto para probar los formularios en terreno. Eso se duró más o menos a 3 semanas y después del piloto nos sentamos con los equipos para su retroalimentación, que estaba bueno, que estaba bien entendido, que no fue entendido, como la ortografía de las preguntas, varias cosas. Entonces realizamos los cambios y sacamos una versión final de las encuestas que fue aplicada para el resto de la fase. Durante la recolección de datos también hicimos un seguimiento muy regular, de manera de visitas a campo por mi parte y parte de mi equipo. También la revisión de encuestas físicas como digitales desde Bogotá y también en la locación de Antioquia, para asegurar que la calidad de los datos recopilados fue alta y constante. La tercera fase fue la organización y análisis de los datos. En total, los equipos realizaron 699 entrevistas a hogares. Entonces, el set de datos fue bastante amplio. Entonces, fue muy importante de organizar esta información antes de su análisis. Los datos digitales fueron descargados y todas las anomalías se cruzaron con los formularios físicos y se corrigieron cuando fue necesario. Los datos brutos se organizaron claramente antes del análisis, y este análisis fue realizado por parte de profesores Castro y Rueda, tanto como el equipo de monitoreo de evaluación de Halo en nuestra casa matriz en Escocia.
Y la última fase fue la elaboración del informe final. Este reporte fue basado en el análisis realizado tanto por Halo como por los economistas. Es decir, teniendo dos puntos de vista muy distintos de los mismos datos para sacar unas conclusiones más objetivas. Ahora pasamos por los resultados principales y hallazgos clave de la investigación. Halo recolectó bastantes datos sobre la demografía de los tres grupos objetivos. Estos variaron entre como niveles de educación, del hogar, hasta el acceso de los servicios básicos. Y todo esto permitió a Halo comprender mucho mejor la estructura socioeconómica de estos dos municipios. Los 699 hogares entrevistados representan un total de 2.215 personas y de los cuales 76% son víctimas registradas del conflicto. Algo que notamos que fue bastante interesante es que por la presencia de minas no se vio afectada la composición de la casa como tal. O sea, no vimos un crecimiento o una reducción del tamaño de familias. Y también otro ejemplo que 73% de las cabezas de familia son hombres, y eso fue así antes de la presencia de minas y otros artefactos explosivos. Otro dato muy importante de mencionar en este momento es que 51,8% de las familias de Nariño y 23% de las de la Unión viven por debajo del umbral de la pobreza. Una de las áreas muy importante que investigamos durante este proceso fue la economía del hogar. Investigamos la economía del hogar de cada uno de los tres grupos, observando diferentes periodos de tiempo. Entonces, eso refiere las preguntas retrospectivas que estábamos hablando antes. Es decir, antes de la presencia de minas antipersonal, durante la presencia, después de la entrega del municipio en el 2016 y hoy en día. Eso fue para establecer cualquier cambio en los ingresos y gastos económicos durante estos periodos. Actualmente, hoy en día, los ingresos mensuales promedio son aproximadamente 870,000 pesos o $260 cada mes para los beneficiarios directos y el grupo de control. Y para los beneficiarios indirectos fue un poquito más bajo, a $168 o 640,000 pesos cada mes, debido a sus propiedades que tienen menor tamaño, que significa menor producción de agricultura. Según la información proporcionada por los residentes de Nariño, hubo una reducción en el 38% en el ingreso económico al hogar desde la llegada de las minas antipersonal. Y aunque los niveles de ingreso económico han subido desde la entrega del municipio como tal, todavía no están al mismo nivel de antes que la presencia de estos artefactos explosivos. Lo que demuestra esto es que el impacto a lo largo plazo es bastante a estas comunidades afectadas por la presencia de minas antipersonal. El gráfico acá en esta diapositiva muestra la capacidad de beneficiarios de los tres grupos de cubrir sus gastos basadas en su ingreso mensual. Voy a hablar ahora de una de las otras áreas que investigamos, que fue el uso de la tierra. Primero voy a hablar de las áreas despejadas como tal. Como dije antes, durante los 3 años de intervención, despejamos 37 áreas peligrosas. Y estas son las áreas que vamos a enfocar en este momento. Como se pueden ver en este gráfico, el uso más común de la tierra usada después del despeje es el acceso. Este es constante con lo que hemos visto en otras partes de Colombia, que el uso más común después del despeje es el acceso, seguido en este caso por recursos naturales y luego la agricultura. Estos tres usos de tierra corresponden a un 88% de la tierra despejada. Como se puede notar en el lado derecho de esta diapositiva, algunos beneficiarios reportaron que la tierra despejada como tal no está en uso. Al principio esto fue un poco preocupante, pero después de un análisis más profundo, anotamos que fue solo 12% de la tierra despejada
que relaciona 13.800 metros cuadrados, no se utiliza actualmente. Cuando profundizamos un poquito con los beneficiarios, les proporcionaron motivos como no había necesidad de utilizar la tierra despejada. Por ejemplo, si un camino o un sendero fue bloqueado por minas, la comunidad se crearon una nueva ruta y por hábito se siguen utilizando la ruta nueva en vez del área despejada como tal. Otras razones incluyeron recursos insuficientes para cultivar la tierra y también de fines de construcción. Yo quería incluir esta imagen porque es un muy buen ejemplo de tierra despejada que actualmente está en uso. La línea roja representa la límite aproximada de un área peligrosa que fue despejada en el 2016 en la vereda El Bosque, y de hecho fue la última área despejada en Nariño. Y como pueden ver acá, la tierra despejada está en uso por tres motivos de agricultura. Al lado derecho, en esta parte, hay un cultivo de café. Al lado izquierda, hay un cultivo de aguacate. Y la parte central está utilizada como un potrero para el pastoreo. Uno de los aspectos que nosotros miramos durante este proceso, durante la encuesta de casa a casa, fue el uso de tierra en general para la producción agrícola, no únicamente la tierra despejada, es decir, las áreas alrededor de las áreas del espacio que nosotros despejamos. El 79% de los hogares de beneficiarios directos y el 61% de los hogares de beneficiarios indirectos informaron que la agricultura es su principal fuente de ingreso. Antes de seguir, quiero mencionar que el DE en este gráfico representa la desviación estándar de los datos. Como se puede anotar acá, hay un aumento considerable del uso productivo de la tierra para la agricultura después del desminado. Entonces estamos mirando los tiempos, los periodos en tiempo. Entonces se puede ver acá la producción promedio en hectáreas de la tierra antes de la llegada de mina, y este sube desde 8 hasta casi 10 después de la entrega, y hoy en día se superan las 10 hectáreas cultivadas. Esto es relevante porque muestra el vínculo entre el nivel de confianza de utilizar y acceder tierra productiva después del despeje y el incremento de la productividad de la misma. Yo quería incluir estas imágenes porque también muestran muy bien mi punto. La línea roja acá representa el polígono de un área que identificamos, y esta imagen fue tomada en el 2012. Y como se pueden ver, la área dentro del polígono y también a sus alrededores fue completamente abandonada. La misma área con la foto tomada en el 2020 muestra un cultivo de café muy grande que está cultivo inclusivo dentro del área despejada, pero a su alrededor es mucho más amplio. Eso fue sembrado obviamente después del despeje, y el dueño de la finca afirmó que no habría usado la tierra si no fue por el desminado. Quiero hablar un poquito ahora del uso más común identificado en Nariño y por lo general en Colombia después del desminado, que es el acceso. Como resultado directo del desminado, el 100% de los hogares de beneficiarios directos respondieron que ahora es mucho más fácil de viajar dentro de la vereda para llevar sus productos al mercado. Además de eso, el despeje mejoró el acceso a otros servicios, como transporte público, vías pavimentadas, escuelas, centros de salud, entre otros. Otro hallazgo que fue bastante interesante, que fue el caso de 3 encuestados que nos informaron que como resultado del despeje de las rutas de acceso, les resultaba más fácil conseguir empleo, lo que les permitía trabajar en zonas que antes eran inaccesibles. Uno de los impactos más indocumentados de la presencia de minas antipersonal en Colombia es el efecto que tiene sobre el valor de la propiedad. La presencia y hasta la sospecha de estos artefactos explosivos
tuvo un impacto directo en el valor de la propiedad de los hogares de beneficiarios directos como los indirectos, en comparación al grupo de control, quienes no fueron afectados en este sentido. Esta diapositiva es un poco complejo y discúlpame por eso, pero quería mostrarles cómo la diferencia en las tendencias de valor de finca raíz entre los tres grupos objetivos. La primera tabla acá muestra el valor promedio de la propiedad para el grupo de control. Como pueden ver acá, el valor realmente de la propiedad para los hogares de este grupo aumentó gradualmente con el tiempo. La segunda y tercera tabla muestran las tendencias del valor de la propiedad durante el mismo periodo de tiempo, pero los beneficiarios directos como los indirectos. Después de la aparición de las minas antipersonal, hubo una disminución del valor de la propiedad de los hogares de beneficiarios directos e indirectos de un promedio de 83%. Después de la entrega de los municipios como libre de sospecha, es decir, después del despeje, hubo un incremento drástico en el valor de la propiedad para ambos hogares de beneficiarios directos e indirectos. El aumento para el valor de un valor de 531% para los beneficiarios directos y 438% para los beneficiarios indirectos, aunque parece bastante alto, únicamente devuelve el valor de la propiedad al punto en el que se encontraba antes de la aparición de estos artefactos explosivos. Como se puede ver en estos dos casos, la diferencia es una cuestión de $300. Lo que significa eso es que la presencia de minas antipersonal ha frenado el crecimiento del valor predial en casi 20 años, si lo comparamos con el grupo de control. Ahora, tomando una vista un poquito más macro, una de las áreas que nuestros economistas investigaron en profundidad fue el comportamiento económico municipal durante un periodo de 15 años, o sea, entre el 2003 y el 2018. Si analiza los ingresos y los gastos, Nariño se aumentó su ingreso promedio anual en un 88% y los gastos en un 114% durante este periodo. En comparación, aunque la tendencia para la Unión es muy parecido, hay que recordar que en la Unión no se identificó contaminación por artefactos explosivos y los niveles de crecimiento fueron significativamente mayores, con un aumento de ingresos de 192% comparado con el 114% de Nariño y un incremento de los gastos en el 189% comparado con el 114% de Nariño. Aunque la presencia de minas antipersonal no puede ser considerado 100% responsable por un menor crecimiento económico en Nariño, no puede ser ignorado que el municipio más impactado por el conflicto está creciendo económicamente a casi la mitad de la velocidad de un municipio donde el efecto del conflicto fue menos grave y sin contaminación de artefactos explosivos. Los profesores Castro y Rueda también examinaron la capacidad de los municipios para recaudar impuestos como un indicador del crecimiento económico. El impuesto predial es la segunda fuente más importante de ingresos fiscales para un municipio. Y el impuesto sobre la propiedad es recaudado anualmente por los gobiernos municipales, pero únicamente sobre las propiedades ocupadas. El nivel de imposición se basa en el tipo de propiedad y también su valor estimado. La diferencia en el aumento de recaudación de impuestos a lo largo de un periodo de 18 años es significativa y puede atribuirse al aumento del valor de las propiedades, en particular en Nariño, así como al retorno de la población que ha vuelto a ocupar propiedades abandonadas. Aparte de la parte económica, uno de los aspectos que queríamos investigar fue el efecto social del desminado. Entonces, Halo examinó el efecto en el bienestar psicosocial como un resultado directo del despegue. Basada en las respuestas de encuestados de los tres grupos, se evidenciaron mejoras significativas
en los niveles de confianza para vivir, trabajar, transitar y permitir que los niños jueguen en las veredas una vez finalizada la intervención del desminado humanitario. Nosotros preguntamos varias cosas en términos de cómo sentía durante la presencia de minas para trabajar, para vivir, para transitar, etc. Y lo que vimos que la diferencia fue los beneficiarios pasó de tener mucho miedo a de tener nada de miedo después del despegue. O sea, el aumento, la reducción de niveles de miedo fue considerable. También se evidenció una mejora en la sensación de conectividad con el resto del municipio. Los encuestados reportaron una mejora de capacidad de trabajar juntos también con el resto de la comunidad, compartiendo recursos con sus vecinos como mano de obra, herramientas de agricultura, hasta productos cultivados. Curiosamente, se observaron resultados casi idénticos en los tres grupos objetivos. Eso es muy significativo, porque esto ya demuestra la importancia de eliminar la sospecha de la presencia de minas antipersonal, incluso cuando no hay contaminación. Es decir, a través del estudio no técnico se puede eliminar el miedo en estas comunidades. Esto genera beneficios sociales, como se demostró en la Unión. Colombia es uno de los países en el mundo con mayor desplazamiento interno, con más de 7,9 millones de personas registradas como desplazadas a causa del conflicto. Como pueden ver en este gráfico, la mayoría de desplazamiento en la Unión y Nariño se produjeron entre 1998 y el 2008. La presencia o hasta la sospecha de la existencia de minas bloquea el proceso legal que permite el retorno de desplazados. Gracias al desminado que realizamos, 772 familias han podido regresar a sus tierras en zonas rurales en Nariño y La Unión. Es importante resaltar en este momento que esta cifra no incluye el retorno a zonas urbanas, lo que podría incrementar la cifra de retorno significativamente. Además de eso, se han tramitado 184 solicitudes de restitución de tierras en los dos municipios desde que Halo empezó actividades de desminado humanitario. Es importante señalar en este momento que el proceso de retorno y también el proceso de trámite de las solicitudes de restitución de tierras no puede iniciar hasta que una vereda ha sido declarada como libre de sospecha de minas antipersonal. Una de las otras áreas que investigamos, que fue muy importante, la verdad, fue la investigación de los proyectos de desarrollo que siguió el desminado. Halo identificó 14 proyectos de desarrollo diferentes que se han implementado en los dos municipios desde 2016. Es muy probable que haya más proyectos que esto, aunque solo se pudo obtener información sobre estos 14. Parecido a la ley de víctimas, aunque no es un requisito legal en Colombia, los proyectos de desarrollo no pueden iniciar hasta que una vereda ha sido declarada como libre de sospecha de minas antipersonal. Eso fue confirmado con los implementadores de estos 14 proyectos que tenían conocimiento de la presencia o sospecha de minas y el trabajo que estaba realizando Halo, y dijeron que no podían empezar sus proyectos hasta que había esta luz verde, el sello de aprobación, que la vereda estaba, el municipio, que estaba libre de sospecha de minas antipersonal. Los proyectos que identificamos variaron entre infraestructura como vías pavimentadas, instalación de tanques sépticos, hasta proyectos agriculturas y sociales. Todos esos proyectos han proporcionado las herramientas, los conocimientos, la financiación necesarios para ayudar a diversificar la productividad de estas comunidades, lo que a lo largo plazo se va a convertir en mayores ingresos para dichas comunidades. Esta imagen muestra una señora, una habitante del municipio de Nariño, con su nueva estufa eficiente, que fue uno de los proyectos más exitosos y de hecho sigue en marcha, que fue implementado o está en implementación en ambos municipios, que no solo mejora la eficiencia de combustible para cocinar,
sino también la calidad del aire a través de la chimenea que se puede ver a la derecha de la imagen, reduciendo las posibilidades de enfermedades respiratorias. La última encuesta que nosotros aplicamos fue una encuesta a nuestro personal. Halo quería investigar los efectos del empleo en los individuos de Nariño. Actualmente, en este momento, no contamos en empleados del municipio de La Unión, entonces solo fue aplicado a nuestros empleados de Nariño. La idea fue de obtener una perspectiva interna de cómo es la vida en Nariño de aquellos que están familiarizados con el sector de la acción contra minas. Halo cuenta con 65 miembros actuales de personal de Nariño, pero históricamente han empleado 159 personas en total del municipio. El 100% de la personal encuestada de Nariño reportó que la calidad de la vida en general en el municipio ha mejorado desde que fue declarado como libre de sospecha de minas antipersonal en el 2016. Además de eso, en términos de salario, reportaron un aumento promedio del 125% en los ingresos mensuales desde que empezaron a trabajar con nosotros. Lo que muestra todo eso es una mejora de la calidad de vida para los nariñenses, en especial los que trabajan en la organización. Como este fue el primer estudio en proyecto de este tipo en Colombia, se generó bastantes lecciones aprendidas. No voy a entrar a todos porque se encuentran todas las lecciones aprendidas en la versión final del informe completo. Pero principalmente, como las lecciones aprendidas más pertinentes de mi punto de vista, fue que es posible realizar este tipo de estudio sin información y datos previos al despegue. Es decir, hay mecanismos que podemos implementar para crear una línea base de lo cual podemos medir el cambio y el desarrollo socioeconómico. Y segunda, que este proceso puede replicarse fácilmente, no solamente para Halo, pero las otras organizaciones acá en Colombia y también en términos internos para Halo en otros países en el mundo. Ya tenemos el marco establecido, el formato, la metodología y la manera correcta de implementar este tipo de proyectos. Realmente se necesita un poco más tiempo para comprender los efectos a lo largo plazo del desminado. Como mencioné, terminamos en el 2016 y el proyecto fue implementado desde el 2019, o sea, dando 4 años más o menos desde cuando se entregó al municipio y cuando se realizó el proyecto. Ya como el desarrollo es un proceso continuo, estimamos que vamos a ver efectos mucho más allá en el futuro del desminado. Y finalmente, la inclusión de un tercero neutral, en nuestro caso, los profesores de economía, fue vital para lograr un nivel de objetividad y más alto en los resultados. Y para terminar, ¿qué podemos resaltar de esta investigación? Lo que hemos descubierto es que hay indicadores específicos de Colombia que pueden utilizarse para evaluar con éxito el nivel de desarrollo socioeconómico en un entorno después del desminado. Es decir, hay cosas muy específicas de Colombia, como el valor de propiedad, la capacidad municipal para recaudar impuestos prediales, la mejora de conectividad entre las comunidades, reducción de miedo, que son muy específicos de Colombia, que podemos implementar como indicadores para el desarrollo socioeconómico. Segundo, la evaluación del uso de tierra después del despeje debe ser considerado de una forma mucho más amplia. No solo la tierra despejada como tal, como se ha mostrado en términos de la agricultura. Es muy distinto que un país como Camboya, por ejemplo, cuando los beneficiarios están esperando al borde del área que está desminando para utilizar la tierra inmediatamente después, que se puede medir la producción agrícola de un tiempo muy corto. Entonces, es muy importante mirar la pintura mucho más grande, o sea, qué está pasando en los alrededores de la área despejada. También existe la oportunidad de integrar una encuesta pre y post despeje al desminado en Colombia, no únicamente para proporcionar datos valiosos para nuestros donantes,
pero para también tener también una idea del nivel de impacto que nosotros como un sector estamos generando en comunidades afectadas por minas antipersonal. Más allá de destacar la importancia del desminado que genera un entorno para el desarrollo socioeconómico sostenible y el fortalecimiento de la economía rural en Colombia. Este tipo de investigación claramente proporciona información valiosa para nuestra comunidad de donantes y partes interesadas, ya que muestra la importancia del trabajo del desminado y la alta importancia de los recursos para seguir realizando este tipo de trabajo en Colombia. Adicionalmente, los resultados de este proyecto pueden funcionar como una herramienta para mostrar a las autoridades municipales los beneficios que trae el desminado humanitario. Así pueden ver la gran importancia de nuestro trabajo, pero también el beneficio a lo largo plazo a su pueblo y sus comunidades. Y finalmente, para acelerar el proceso de desarrollo es importante fortalecer el nexo de alianzas nacionales e internacionales con el sector del desminado humanitario. Y tal vez mirar las posibilidades de implementación de proyectos a nivel federal. Así se podría garantizar que una vez que los beneficiarios tengan las condiciones adecuadas para el desarrollo, es decir, libre de sospecha de minas antipersonal, los proyectos sean implementados lo más pronto posible y no tener que esperar a que todo el municipio esté declarado como libre de sospecha de minas antipersonal. Por mi parte, esto es todo. Muchísimas gracias por su atención y espero que la presentación haya sido interesante para ustedes. Ahora tenemos un tiempo para unas preguntas y de nuevo, muchísimas gracias. Gracias Oli por esta interesante presentación y por todo el trabajo y esfuerzo de tu equipo para llevar a cabo este proyecto, cuyos resultados, no tengo duda, arrojan nueva luz al impacto y la importancia del desminado humanitario en Colombia. Antes de abrir espacio para las preguntas y discusión, quisiera cederle la palabra al doctor Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz, quien nos acompaña en esta reunión. Lucas, muchísimas gracias a Halo Trust por la invitación. Un saludo para ti, también para Oliver Ford, quien ha hecho esta muy importante y clara presentación. También quiero saludar a mis colegas de la Cancillería que nos acompañan hoy, a los representantes de la Agencia para la Cooperación APC. Por supuesto, saludar a quienes en representación de la Embajada de los Estados Unidos nos acompañan. Un agradecimiento especial a Eric Kiefer y a Mike Warder por todo el apoyo que vienen brindando al desminado humanitario en Colombia. Un saludo también a todas las representaciones diplomáticas de las embajadas de Japón, de Alemania, de Suiza, de Nueva Zelanda, de Noruega, de Irlanda, quienes nos están acompañando, también a Jean-Philippe de Clever de UNMAS, a Marta Isabel Hurtado de mi oficina, del grupo de Descontamina, y por supuesto a todos quienes nos acompañan en esta muy importante reunión. Yo quisiera resaltar varios aspectos y felicitar a los profesores Raúl Castro Rodríguez y Jorge Rueda, que veo que también nos están acompañando, de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, por este estudio. Este es un estudio muy oportuno, muy importante. ¿Por qué? Porque confirma lo que intuitivamente se ha venido afirmando durante años, y es que el desminado humanitario mejora las condiciones de una comunidad cuando se realiza de una manera ordenada, planificada, y tiene un impacto casi que inmediato. Por supuesto, como lo reconoce el propio informe, hay impactos de carácter inmediato, otros de carácter mediato a mediano plazo y otros a largo plazo, pero en las 6 áreas que analiza el estudio, es decir, el del uso
productivo de la tierra, el beneficio económico, los beneficios sociales, el crecimiento económico municipal, la implementación de proyectos de desarrollo y el empleo, por supuesto que se ve una relación directamente proporcional entre el impacto del desminado y todos estos 6 aspectos que muy bien el informe desarrolla. Obviamente para 2 municipios muy concretos que fueron escogidos, son Nariño y La Unión, en el departamento de Antioquia. Importantes conclusiones que nos dan mucho ánimo para seguir avanzando en esta tarea del desminado humanitario. Quiero aprovechar para también agradecer al Departamento de Estado por haber apoyado este estudio y también por el trabajo que a través del Global Initiative, junto con Noruega, desarrolla Estados Unidos en el apoyo al desminado humanitario y al igual a todas las delegaciones de los embajadores que nos acompañan y que han venido apoyando en distintos momentos de la historia del desminado humanitario en Colombia estas labores tan importantes. Quiero resaltar la importancia de poder incentivar e interesar a la comunidad internacional para que siga apoyando este tipo de informes. Sobre todo que este es un análisis independiente, es un análisis hecho por una de las mejores universidades de Colombia y de toda América Latina, como es la Universidad de los Andes, y también hecho con independencia del gobierno nacional, y eso le da un valor de autonomía, independencia que nos impulsa a invitarlos a seguir apoyando este tipo de iniciativas. Lo segundo, es muy importante que en el contexto del estudio del post-desminado, también la comunidad internacional nos siga acompañando en el contexto de la implementación de los acuerdos de FARC, pero también fuera de ese contexto. Hay muchos municipios que, no siendo PEDET, han sido afectados por las minas antipersonal, y ahí es importante llamar la atención de la comunidad internacional. Nosotros tenemos la obligación de liberar aún 133 municipios que no ofrecen condiciones de seguridad suficientes para el desminado humanitario, pero que seguimos, por supuesto, trabajando desde el minado militar. En cuanto a lo que se refiere a las 152 intervenciones que actualmente tenemos en el país, 34 de las cuales están siendo apoyadas por el Departamento de Estado con su cooperación anual y apoyadas también por otras iniciativas que esperamos sigan creciendo, y por ello quiero decirles que en el Fondo Multidonante hemos trabajado con el doctor Archila y con la Unión Europea para abrir de nuevo la posibilidad de donaciones para fortalecer el desminado humanitario. Aún tenemos unos desafíos gigantescos. Ustedes saben que Colombia acaba de obtener la prórroga para la Convención de Ottawa hasta el año 2025. De aquí a allá tenemos ese gran desafío de cubrir los municipios que nos hacen falta. La buena noticia es que ya hemos entregado en este gobierno 154 municipios libres de sospechas de minas antipersonal. En el mes entrante, en el mes que sigue, daremos la buena noticia de otros 18 municipios, lo cual nos deja solamente a 8 municipios de distancia de la meta de estos 4 años de gobierno. Esperamos llegar a 200 municipios libres de sospechas de minas antipersonal. Y un aspecto importante que mencionaba Oliver hace un momento, y es que ojalá pudiésemos nosotros seguir avanzando en algo que ya estamos haciendo precisamente, y es empezar a priorizar no todo el municipio, sino veredas de un municipio que, a pesar de que todo el municipio no ofrezca las condiciones las condiciones de seguridad para el desminado humanitario, sí pueda permitir avanzar en algunas de sus veredas. En ese sentido, estamos trabajando intensamente en el municipio de Cáceres, Antioquia, una de las zonas más afectadas por la violencia
de los grupos armados que aún siguen activos en Colombia y por tanto tenemos, por supuesto, esa idea y la secundamos, la apoyamos de seguir trabajando en la instancia de desminado humanitario en la posibilidad de priorizar veredas y poder avanzar de una manera mucho más rápida. Este estudio nos sirve muchísimo precisamente para eso, para entender que avanzando en partes de un municipio que ya van ofreciendo las condiciones de seguridad, podemos ayudar muchísimo a que el espacio socioeconómico, el espacio del fortalecimiento de la agricultura, del retorno de las comunidades, que es otro de los aspectos fundamentales de estas comunidades que habían sido desplazadas. En este estudio mostramos un resultado impresionante, más de 700 familias regresan con tranquilidad y seguridad, y eso nos ayuda, por supuesto, a tener esta nueva aproximación, la priorización de lugares dentro de un municipio para poder seguir avanzando. En eso estaremos muy atentos y hay un apoyo también fundamental, en este caso de INL, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, para apoyar el trabajo intenso de desminado humanitario en Cáceres, 24 veredas que ya fueron priorizadas. Concluyendo, quiero de nuevo instarlos, invitarlos, y aprovecho que aquí está la APC, la Agencia para la Cooperación y nuestra Cancillería, para que nos ayuden a posicionar este tipo de informes, este tipo de análisis, porque a partir de ellos podemos tener o generar más bien la tranquilidad y la seguridad en la comunidad internacional de que no solamente el desminado humanitario debe ser objeto de apoyo de todo el concurso de los países que nos vienen acompañando en esta labor tan importante, sino que también mirar el post desminado constituye un aspecto importante, y lo digo por lo siguiente: nosotros no podemos permitir que en los municipios en donde ya hemos avanzado en el desminado humanitario regresen los actores armados. Por eso nuestra necesidad tan grande de consolidar y estabilizar esos municipios, y para ello necesitamos todo el apoyo que yo sé que ya ustedes lo vienen dando, pero fortalecerlo, y por supuesto el compromiso muy fuerte del gobierno nacional y también de los gobernadores y de los alcaldes para poder estabilizar y fortalecer esos municipios que hoy ya están libres de sospechas de minas antipersonal, para que aquello en lo cual hemos avanzado, como lo muestra muy bien el estudio, no retroceda. Muchísimas gracias de nuevo y seguiré atento a los avances y los desarrollos de este tipo de análisis e informes. Muy amables. Muchas gracias, doctor Ceballos. Ahora quisiera darle la palabra al señor Michael Warder, el representante de la Embajada de los Estados Unidos de América, quien también está presente con nosotros en la reunión de hoy. Mike, por favor. Hola, muy buenos días a todos, doctor Ceballos. En nombre de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, permítanme extenderles un cálido saludo. Es muy grato para mí estar con ustedes el día de hoy en la presentación de la evaluación post-despeje. Este informe nos permite entender a profundidad el impacto socioeconómico que se desprende del desminado, y los resultados de este informe nos recuerdan la trascendencia de los esfuerzos que realiza el sector del desminado humanitario. También nos llena de razones para reafirmar el compromiso de los Estados Unidos por continuar trabajando con cada uno de ustedes en garantizar el derecho de los colombianos a vivir en condiciones de seguridad y libres de miedo. La remoción de la amenaza que representan las minas antipersonal y otros artefactos explosivos no es un fin en sí mismo. Esta noble labor hace parte del camino hacia la paz estable y duradera, que permite a las comunidades regresar a sus territorios, aprovechar la tierra con confianza y que se configuren procesos productivos que dan lugar a una mejor calidad de vida. Permítanme finalizar resaltando que este informe también es un llamado
por un trabajo intersectorial coordinado. Hoy la academia nos entrega nuevas luces para dimensionar el impacto positivo de la liberación del territorio de los terribles daños causados por las minas antipersonal. Pero también podemos interpretarlo como una invitación a fortalecer la colaboración con autoridades locales y nacionales, además del sector privado, organizaciones humanitarias y las mismas comunidades organizadas en la tarea de impulsar proyectos de desarrollo bien estructurados que transformen vidas y territorios largamente afectados por la violencia. Muchas gracias. Gracias, Mike. Estimados, ahora vamos a abrir el espacio para sus preguntas y comentarios. Adelante, por favor. Sí, veo una pregunta por parte de doctora Marta Isabel Hurtado. Doctora, por favor. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. Más que una pregunta es reforzar un aspecto que mencionó Oliver y que me parece muy importante desde el punto de vista de la apropiación legítima de la tierra. Y es el impacto psicológico de la liberación de la tierra a pesar de no encontrar artefactos explosivos. Eso ha permitido la restitución en estos territorios tal como lo demuestra el estudio y me parece que es uno de los aspectos más importantes y fundamentales a resaltar, toda vez que las características de la contaminación en Colombia no necesariamente implican entrar en despeje. La entrada de los equipos no técnicos, de los estudios no técnicos al territorio, fomenta, por supuesto, una tranquilidad a los habitantes. Uno siente esa percepción, uno la nota, y ahora con el estudio tenemos la base científica para poder decir, y académica para poder decir que en efecto hay un impacto psicológico en la comunidad que además permite el retorno, permite el uso de la tierra y por supuesto fomenta la accesibilidad y la apropiación legítima de la misma. Así que pues muchísimas gracias, me parece un aspecto importante a resaltar en el estudio. Muchísimas gracias Oliver y muchísimas gracias a los profesores de los Andes. Muchas gracias, doctora Marta. No veo más manos levantadas. Entonces, si no hay más preguntas... Lucas, Jean-Philippe levantó la mano. Listo. Jean-Philippe, por favor. Listo, gracias, Lucas. Muy buenos días a todas y todos. Primeramente, solamente para brevemente felicitar a Halo, a los Estados Unidos como donantes, igual que a la OSP, por abrir este espacio, por habilitar este espacio que muestra lo que siempre suponemos que es el impacto de la acción contra minas más allá de las operaciones, el impacto socioeconómico sobre el territorio, que nuevamente, como dije, se supone, pero que en pocas ocasiones se logra evidenciar de una manera tan contundente como lo acaban de hacer aquí con la presentación. Realmente felicitaciones y me parece para el beneficio de todos que trabajamos en el sector y más allá de poder confirmar la narrativa que manejamos en muchos espacios sobre los beneficios y el impacto de la acción contra minas. En ese sentido, felicitaciones. Solamente un comentario adicional o quizás una solicitud adicional muy en línea de la intervención de Mike Warda de la Embajada de los Estados Unidos, que invita a que seguimos trabajando en estos espacios de articulación y de evaluación primero y de articulación después para maximizar este impacto. Y igual en la línea de la intervención del alto comisionado,
de seguir trabajando en estas metodologías. Ustedes han creado una línea base metodológica, digamos, para realizar estos estudios. Con tanto que tiene de potencial Colombia para realizar estos beneficios, me parece muy importante de poder seguir realizando este tipo de estudios y solamente para subrayar que desde UNMAS nos prestamos con mucha disponibilidad para seguir trabajando en estos temas y para demostrar este impacto. Quizás se pueda sugerir un grupo de trabajo entre todos los socios, evidentemente liderado por la OACP, para que más de estos estudios se puedan realizar. Pero muchas gracias, verdaderamente, nuevamente felicitaciones a los responsables del estudio y muchas gracias. Gracias, gracias Jean-Philippe. Veo la mano levantada de Ángela de Santis, directora de FSD en Colombia. Ángela, por favor. Muchas gracias, Lucas. Buenos días a todos. También quisiera unirme a las felicitaciones del resto de compañeros por ese estudio. La verdad que desde FSD ustedes saben que también trabajamos en análisis de datos y es muy grato por nuestra parte ver los esfuerzos que se están haciendo por parte de todo el resto de actores del sector. También estamos a disposición para dar nuestro apoyo en el caso que quisiera extender este tipo de esfuerzo. Y de hecho mi pregunta iba en esta línea. Quería preguntar cuál ha sido el reto más grande que han encontrado en este tipo de estudio y cómo plantearían una extensión más a larga escala que pueda cubrir no solo 2 municipios, sino departamentos enteros. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela, por la pregunta. El reto más grande realmente fue la falta de la línea base. Entonces, en Colombia, como no tenemos una línea base porque cubre todo el país, es muy difícil de mirar exactamente dónde podemos medir el nivel de impacto. Entonces, como mencioné, sí hay herramientas que podemos implementar para establecer esta línea base de lo cual podemos medir el cambio. Pero mi sugerencia, y es algo que estamos haciendo en Halo desde este año, es de realizar un tipo de estudio que es el predesperio. Así podemos garantizar que la información que está proporcionada a estos beneficiarios y informantes es lo más preciso posible, porque cuando estábamos preguntando, por ejemplo, cómo era la vida antes o cómo sentías o cuánto valió su propiedad hace 15, 20 años, uno depende mucho en la memoria de la persona. Entonces hay un margen de error que tiene que aceptar en este tipo de estudio utilizando esta metodología. Entonces, sí podemos empezar desde ahora a recolectar esta información hoy en día a través de municipios, departamentos, donde nosotros como un sector estamos trabajando en conjunto para crear una base de datos de estos indicadores que mencioné, que son muy específicos de Colombia. Eso sería el primer paso para establecer esta línea base, para que en el futuro, cuando llegamos al punto 6, 7, 10, 15 años después, podemos analizar esta información con una imagen muy clara de cómo es exactamente la vida o las condiciones en que están viviendo estas comunidades afectadas por minas antipersonal en el momento. Entonces, eso fue nuestro reto más grande y los pasos que veo siguiendo adelante. Espero que este conteste a tu pregunta. Muchísimas gracias, sí. Estimados, no veo más manos levantadas. No. Juan Pablo de BDG, por favor. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Lucas. Bueno, primero que todo, felicitarlos por este gran avance. Yo creo que a todas las organizaciones nos sirve para poder iniciar este mismo estudio. Y una pregunta muy básica. Yo sé que para poder tener o para poder medir el cambio
se requieren al menos 12 meses de la liberación de la tierra. No sé si Oliver nos podría comentar si esto fuese posible en un tiempo menor. Gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. En términos de medición de impacto como tal, normalmente estamos hablando de un periodo después de 5 años de la entrega del área como tal, no la finalización del despeje, pero la entrega, o sea, cuando la tierra se puede devolverse a ser productivo. Lo que hay ciertas como escuelas de pensamiento en eso, pero por lo general, para medir los efectos al corto plazo, necesita un mínimo de 6 meses después de la entrega del área. Obviamente, si uno quiere, no sé, cultivar cacao, eso es un cultivo que se demora un par de años antes de que se produce el producto como tal. Entonces sería difícil de medir este tipo de beneficio económico. Lo que podemos hacer en un tiempo más corto es como cambiar la forma de preguntar. Entonces, ¿qué tiene previsto o cuáles son los ingresos previstos que usted tiene por la producción de cacao en esta tierra, por ejemplo? Pero como mínimo, las recomendaciones y lo que está aceptado a nivel global es 6 meses después de la entrega del área. Entonces, 12 meses mejor, pero sí, como lo mínimo sería a 6 meses. Juan Pablo, ¿algún otro comentario o se quedó levantada la mano? No, muchas gracias. Disculpa, Lucas. Lo bajo inmediato. Listo. Bueno, no veo más manos levantadas, así que si no hay más preguntas o comentarios, vamos a dar por concluida la reunión de hoy. Muchísimas gracias a todos y todas por su participación. Espero que haya sido interesante y útil la presentación. Una vez más, muchas gracias y les deseo un buen día. Muchas gracias a todos. Saludo especial a Lucas y a los señores embajadores. Buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y buen día. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Gracias. Señor embajador, muchísimas gracias. Konnichiwa. A usted, sí, konnichiwa.